El jefe de mi esposa me llamó inseguro por cuestionar que trabajaran hasta tarde. Le pedí disculpas. Luego, reenvié sus mensajes a su esposa, a su junta directiva y a su equipo legal, en ese orden exacto. El sótano olía a aserrín y a decepción. Las 2 de la mañana y yo estaba aquí abajo arreglando una lámpara que no necesitaba arreglo, escuchando el teléfono de mi esposa vibrar contra las escaleras de madera como una avispa enojada. Pedro Calderón, 45 años, contratista de TI, consejero matrimonial para electrónicos rotos. El teléfono se iluminó de nuevo. Tadeo S. Otro mensaje a medianoche. Si hubiera sabido que el matrimonio significaba compartir a mi esposa con su jefe, habría pedido una prima por firmar. Subí las escaleras chirriantes, sosteniendo el cable de la lámpara como si fuera una prueba. Elena estaba dormida, o fingiendo estarlo, su cabello castaño rojizo esparcido sobre la almohada de esa manera cuidadosa que significaba que había estado despierta hace 5 minutos. Su teléfono descansaba en la mesita de noche, con la pantalla hacia abajo. Siempre con la pantalla hacia abajo últimamente. Elena, susurré. Se removió, hizo ese pequeño ruido que había perfeccionado a lo largo de 15 años de matrimonio. El que decía que estaba demasiado cansada para conversar, pero lo suficientemente alerta como para desviar preguntas. Tu teléfono estaba vibrando, dije. Cosas del trabajo. Su voz tenía ese filo que adquiría cuando yo hacía las preguntas equivocadas. Tadeo está en modo de crisis por la cuenta de Solano. Tadeo Sáenz, su jefe en Publicidad Meridiano, el tipo de hombre que usaba trajes caros para ocultar un carácter barato. Lo había visto 2 veces en fiestas de la empresa, observándolo moverse por el salón como un político, todo apretones de manos y encanto hueco. A medianoche, se dio la vuelta, finalmente mirándome. Incluso agotada, Elena era impresionante, pómulos afilados, ojos verdes que podían cortar vidrio cuando estaba molesta, lo que era la mayor parte del tiempo últimamente. Suenas inseguro, Pedro. Ahí estaba, la palabra que había estado usando como un bisturí durante meses. Inseguro, dicha no como una observación, sino como un diagnóstico. Un defecto de carácter que explicaba cualquier pregunta razonable. Quizás lo estoy, dije. Ella se ablandó, buscó mi mano. No soy tu propiedad. Tengo una carrera, responsabilidades. La cuenta de Solano vale 40 millones de pesos. Asentí, dejé la lámpara en mi cómoda. Tienes razón. Lo siento. Pero no lo sentía. Estaba calculando. A la mañana siguiente, Elena salió temprano para otra reunión de crisis. La observé desde la ventana de la cocina mientras sacaba su Audi plateado de nuestra cochera, con el teléfono ya pegado a la oreja. Probablemente Tadeo, discutiendo estrategias que no tenían nada que ver con la publicidad. Preparé café y abrí mi laptop. 23 años en TI me habían enseñado que los patrones no mienten. La gente sí, pero los datos no. La función de compartir ubicación de Elena todavía estaba activa desde que perdió su teléfono en el centro comercial el año pasado. Abrí la aplicación Encontrar, rastreé sus movimientos del último mes. De casa a la oficina, de la oficina a lugares para almorzar, de lugares para almorzar a sitios que no eran la oficina. El condominio de Tadeo en la calle de los Fresnos aparecía 14 veces en las últimas 3 semanas. Siempre entre las 9 y las 11 de la noche, siempre en noches en que Elena decía estar trabajando hasta tarde. Cerré la laptop y fui al sótano. No para arreglar nada esta vez, sino para pensar. El sótano era mi reino. Banco de trabajo, herramientas, cajas de aparatos electrónicos viejos que podrían ser útiles algún día. Elena nunca bajaba aquí. Decía que olía a aceite de motor y a sueños rotos. No se equivocaba. Encontré la carpeta donde guardaba nuestros registros financieros, estados de cuenta de tarjetas de crédito, recibos, el rastro de papel de un matrimonio que se desmoronaba lentamente. Cena en los vitrales el 15 de marzo, 1.740 pesos. Elena me había dicho que estaba en una cena con un cliente esa noche. El recibo mostraba 2 platos fuertes, 2 copas de vino, un postre compartido. 22 de marzo, otra cena.
3 de abril, flores de flores y detalles. Elena era alérgica a la mayoría de las flores. El arreglo nunca llegó a casa. Mi teléfono sonó. Benito Morales, mi amigo de toda la vida y dueño del Nido del Búho, el bar donde los hombres honestos iban a volverse cínicos. Pedro, te oyes fatal, dijo. Gracias por la plática motivacional. Ven esta noche. La primera cerveza corre por mi cuenta. La segunda va a tu cuenta. Con la tercera, discutiremos lo de tu esposa. Benito había sido policía durante 20 años antes de comprar el bar. Tenía talento para leer a la gente y un don para hacer preguntas incómodas. Además, se había divorciado 2 veces, lo que lo convertía en un experto o en una advertencia. Pasé la tarde revisando la laptop del trabajo de Elena. La había dejado en casa, conectada en la barra de la cocina, como una confesión esperando a ser descubierta. Su contraseña era la fecha de nuestro aniversario, 12 de octubre. O confiaba en mí completamente o había olvidado que la sabía. Su correo electrónico era en su mayoría negocios legítimos, pero había una carpeta etiquetada, Informes de Gastos 2023. Dentro, encontré mensajes de Tadeo que comenzaban de forma profesional y gradualmente se volvían personales. Nada explícito, pero el tono cambiaba de él con respecto a la propuesta de Solano a, espero con ansias nuestra discusión de esta noche, te veías hermosa en la presentación. Escuché el coche de Elena en la cochera y cerré la laptop. Entró por la puerta principal con bolsas de comida para llevar y la sonrisa que usaba cuando se sentía culpable, por algo. Comida tailandesa, anunció, de ese lugar que te gusta. Comimos en relativo silencio, su teléfono boca abajo junto a su plato, el mío vibrando con correos de trabajo que ignoré. Habló de su día, reuniones, fechas límite, el teatro corporativo habitual. Yo escuchaba, asentía y esperaba. Tadeo cree que debería postularme para el puesto de directora de cuentas senior, dijo, picoteando su pad thai. Es un gran ascenso. Significaría más viajes, horarios más largos, más responsabilidad. Más tiempo con Tadeo, pensé, pero no lo dije. Después de la cena, se retiró a la sala de estar con una copa de vino y su laptop. Llené el lavavajillas y traté de recordar cuando habíamos dejado de hablar de algo que importara. ¿Cuándo nos habíamos convertido en compañeros de piso en lugar de pareja? A las 10:30, su teléfono vibró. Lo miró, luego a mí. Tengo que tomar esta llamada, dijo. Emergencia del trabajo. Entró en el dormitorio y cerró la puerta. Podía oír su voz a través de las delgadas paredes, pero no las palabras. La conversación duró 20 minutos. Cuando salió, ya estaba en pijama. ¿Todo bien? Pregunté. Tadeo está teniendo problemas con la presentación de Solano. Puede que tenga que ir temprano mañana para ayudarle a arreglarla. Asentí. Suena estresante. Lo es. Me besó en la mejilla, un gesto superficial que se sintió como un punto final en una oración. Estoy agotada, me voy a la cama. Me quedé despierto 1 hora más, sentado en el sótano con mi laptop, trazando la geografía del engaño de mi esposa. La aplicación Encontrar mostraba que había estado en el condominio de Tadeo hasta las 9:15 de esa noche. Había llegado a casa a las 9:30, justo el tiempo suficiente para recoger la cena y construir una historia sobre emergencias laborales. A la mañana siguiente, instalé una cámara de tablero en el coche de Elena mientras ella estaba en la ducha. Un pequeño dispositivo apenas visible detrás del espejo retrovisor. Para el seguro, le diría si preguntaba. Hay muchos conductores locos últimamente. No preguntó. Seguí su rutina desde mi oficina en casa, mirando la aplicación Encontrar como un indicador de la bolsa. Oficina a las 8:30, almuerzo en los vitrales al mediodía, de vuelta a la oficina a la 1:15. Un día normal, patrones normales, hasta las 5:45, cuando su ubicación saltó de nuevo al condominio de Tadeo. Conduje hasta la calle de los Fresnos y me estacioné frente a su edificio, un moderno monumento de vidrio y acero a los hombres exitosos que toman malas decisiones. El Audi de Elena estaba en el estacionamiento de visitas, junto al BMW negro de Tadeo. Esperé 2 horas.
A las 8, salieron juntos. Tadeo le sostuvo la puerta, su mano tocando brevemente la parte baja de su espalda. Ella se rió de algo que él dijo, el sonido cruzando el estacionamiento como una bofetada. No se besaron al despedirse, pero se quedaron lo suficientemente cerca como para que fuera lo mismo. Conduje a casa y me senté en mi sótano hasta la medianoche, rodeado de las herramientas y proyectos que una vez le habían dado propósito a mi vida. Ahora se sentían como artefactos de la existencia de otra persona. Cuando Elena llegó a casa a las 10:15, tenía una historia preparada sobre llamadas de clientes y sesiones de estrategia. Escuché, asentí y le dije que lo entendía. Pero ya me había cansado de entender. Era hora de empezar a documentar. El nido del búho olía a sudor honesto y a cerveza derramada. Benito Morales estaba detrás de la barra, puliendo vasos con la precisión metódica de un hombre que había aprendido la paciencia a la mala. 3 taburetes más allá, la señora López de mi calle saboreaba un whisky sour y entretenía a cualquiera dispuesto a escuchar sus teorías sobre la nueva novia del alcalde. Pareces un hombre con problemas, dijo Benito cuando me senté. Solo los habituales. Me sirvió una cerveza sin preguntar qué quería. 20 años de amistad tenían sus privilegios. ¿Elena sigue trabajando hasta tarde? Tomé un largo trago antes de responder. Todas las noches de esta semana. Ajá. Benito había perfeccionado el arte de decirlo todo sin decir nada. ¿Quieres un consejo o quieres sentarte aquí a sentir lástima por ti mismo? ¿Cuál es el consejo? Sigue el dinero. Sigue el kilometraje. Sigue los patrones. Se inclinó más cerca, bajando la voz. La gente piensa que las infidelidades son sobre emociones. No lo son. Son sobre logística, recibos de hotel, gasolineras, cargos de restaurantes. Los infieles son criaturas de hábito. La señora López miró, su radar detectando el chisme desde 3 taburetes de distancia. Métase en sus asuntos, doña Luisa, dijo Benito sin mirarla. Saqué mi teléfono y le mostré la aplicación Encontrar. Ha estado en casa de su jefe 14 veces en 3 semanas. Tadeo Sáenz. Benito silbó por lo bajo. Ese tipo tiene reputación. Casado con una reina de hielo con dinero de familia. Conexiones en la junta directiva. ¿Lo conoces? Viene aquí a veces con sus amigos del golf. Da propinas como un adolescente. Habla como si fuera el dueño del mundo. El tipo de persona que piensa que las reglas se aplican a los demás. Terminé mi cerveza y pedí otra. El alcohol no ayudaba, pero tampoco perjudicaba. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Benito. Todavía no lo sé. Pero estaba mintiendo. Sabía exactamente lo que iba a hacer. A la mañana siguiente, revisé las grabaciones de la cámara del tablero del coche de Elena. Había conducido directamente al condominio de Tadeo después del trabajo, se quedó 2 horas, y luego paró en los vitrales por comida para llevar antes de volver a casa. El asiento del copiloto mostraba evidencia de ocupación reciente, posición ajustada, una estación de radio diferente. Hice copias de todo. Estados de cuenta bancarios, registros de tarjetas de crédito, datos de ubicación, marcas de tiempo. No para un abogado. Aún no estaba listo para esa opción nuclear. Sino para tener una palanca cuando llegara el momento. Elena estaba en la ducha cuando su teléfono vibró en la mesita de noche. Un mensaje de texto de Tadeo: no puedo esperar a esta noche. Mismo lugar. Memoricé el mensaje y volví a poner el teléfono exactamente donde lo había dejado. En el desayuno, anunció otra noche de trabajo. La presentación de Solano es mañana, dijo, untando su pan tostado con una concentración innecesaria. Tadeo quiere repasarla una vez más. ¿En su casa? Levantó la vista bruscamente. ¿En la oficina? ¿Por qué pensarías otra cosa? Por nada, solo curiosidad por el proceso. Se relajó un poco. Son cosas aburridas. Números y gráficos y tonterías corporativas. Asentí, tomé mi café y me pregunté cuánto tiempo llevaba practicando esas mentiras.
Esa tarde, conduje hasta Publicidad Meridiano. El edificio era un elegante rectángulo de cristal que gritaba éxito y susurraba desesperación. Me estacioné en el lote de visitas y esperé. A las 5:30, los empleados comenzaron a salir a cuentagotas. Reconocí a Mara Durán, amiga y colega de Elena, caminando hacia su coche con otra mujer que no conocía. Estaban enfrascadas en una conversación, con las cabezas juntas como conspiradoras. A las 6:15, Elena salió con Tadeo. Caminaron hacia su BMW, se subieron juntos y condujeron hacia el centro, no hacia su condominio. No hacia la oficina, sino hacia el Hotel Rivera. Lo seguí a distancia, mis manos aferradas al volante como a un salvavidas. El hotel era caro, discreto, el tipo de lugar donde los ejecutivos casados hacían negocios que no podían hacer en casa. Entraron juntos. Me senté en el estacionamiento durante 3 horas, viendo a otras parejas ir y venir, preguntándome cuándo me había convertido en el tipo de hombre que espiaba a su propia esposa. Salieron a las 9:30, caminando por separado hacia el coche de Tadeo. La distancia entre ellos era calculada, profesional, pero yo ya había visto suficiente. Conduje a casa y esperé en el sótano. Elena llegó a las 10:15 con comida china y una historia sobre haber trabajado durante la cena en la oficina. ¿Cómo fue la preparación de la presentación?, pregunté. Bien. Muy bien. Tadeo cree que tenemos una gran oportunidad con Solano. Asentí, comí mi lo mein y la escuché dar detalles sobre la reunión ficticia. Era una buena mentirosa. Detalles específicos, una cronología consistente, el nivel apropiado de entusiasmo. Si no hubiera estado rastreando su ubicación, podría haber creído cada palabra. Después de la cena, se fue a la planta de arriba para tomar un baño. Me quedé en la cocina, mirando su laptop en la barra. La tentación era abrumadora, pero ya había visto suficiente. Más evidencia no cambiaría la ecuación fundamental. Mi esposa estaba teniendo una aventura con su jefe. Estaban usando tiempo y recursos de la empresa para llevar a cabo su relación. Tadeo estaba casado con alguien con conexiones en la junta directiva, lo que significaba que él tenía más que perder que Elena, lo que significaba que era vulnerable. Fui al sótano y abrí una nueva carpeta en mi computadora. Documentación del proyecto, la etiqueté. Dentro, comencé a organizar todo lo que había recopilado, fechas, horas, ubicaciones, registros financieros, una cronología completa del engaño. Pero no estaba construyendo un caso para el tribunal de divorcio. Estaba construyendo un arma. A la mañana siguiente, Elena salió temprano para la presentación de Solano. Le deseé suerte, y lo decía en serio. Pasara lo que pasara entre nosotros, quería que tuviera éxito profesional. Había trabajado duro para esta oportunidad. Pasé el día investigando a Tadeo Sáenz. Perfil de LinkedIn, biografía de la empresa, presencia en redes sociales. Casado con Catalina Sáenz, hija de una prominente familia local, miembro de la junta directiva de 3 organizaciones diferentes, handicap de golf de 6, conducía un BMW, vivía en un condominio que valía 10 millones de pesos y ganaba suficiente dinero como para creerse intocable. Pero todo el mundo tenía puntos de presión. Encontré la información de contacto de Catalina Sáenz a través de sus obras de caridad. Estaba involucrada con el Hospital Infantil, el Museo de Arte y una fundación para la alfabetización. Un papel público, visible en la comunidad, el tipo de mujer que valoraba la reputación por encima de casi todo lo demás. A las 4, Elena llamó con buenas noticias. Meridiano había ganado la cuenta de Solano. 40 millones de pesos en facturación durante los próximos 18 meses. Tadeo iba a llevar al equipo a celebrar. No me esperes despierto, dijo. Esto podría alargarse. Felicidades. Te lo has ganado. Gracias, cariño. ¿Te quiero? Las palabras golpearon como un golpe físico. Quizás incluso las decía en serio, de esa manera compartimentada en que la gente puede amar a alguien mientras lo traiciona. Colgué y abrí mi laptop. Era hora de dejar de reunir pruebas y empezar a usarlas. El correo electrónico personal de Tadeo estaba en la biografía de su empresa. Redacté un mensaje, luego lo borré.
Redacté otro, también lo borré. El enfoque tenía que ser perfecto, lo suficientemente sutil para evitar sospechas inmediatas, lo suficientemente directo para causar el máximo daño. En lugar de eso, decidí empezar con algo más simple. Conduje hasta el condominio de Tadeo y me estacioné en el lote de visitas. Su BMW estaba en su espacio asignado, impecable y arrogante. Me acerqué con una llave de mi taller. No para robar nada, solo para dejar un pequeño y preciso rasguño a lo largo de la puerta del lado del conductor. Nada dramático, nada criminal, solo una pequeña imperfección en su mundo perfecto. Considéralo arte escénico, Tadeo. Tu coche es tan leal como tú. Conduje a casa y esperé a que Elena regresara de su cena de celebración. Llegó a medianoche, un poco bebida y genuinamente feliz por la victoria de Solano. Hablamos de su éxito, su futuro en la empresa, las oportunidades que esta cuenta crearía. Se quedó dormida con la cabeza en mi hombro. Y por un momento, recordé por qué me había enamorado de ella hacía 15 años. Ambiciosa, brillante, motivada. En algún punto del camino, esas cualidades se habían convertido en armas dirigidas contra nuestro matrimonio. Pero ya me había cansado de ser una víctima. Mañana, empezaría a contraatacar. Mara Durán me acorraló en el nido del búho el jueves por la noche, deslizándose en el taburete junto al mío con la gracia depredadora de alguien que vivía para el drama ajeno. Era la amiga más cercana de Elena en Meridiano, una mujer que coleccionaba secretos como vinos de época y los añejaba hasta que estaban listos para servir. Pedrito, cariño, dijo, haciéndole una seña a Benito para que le sirviera un martini. ¿Te ves cansado? Semana larga, apuesto. Elena ha estado trabajando tan duro últimamente. La cuenta de Solano está consumiendo su vida. Benito le sirvió su bebida y me lanzó una mirada que decía que preferiría estar en cualquier otro lugar. Mara tenía ese efecto en la gente. Es muy dedicada, dije. Oh, absolutamente. Ella y Tadeo hacen un equipo tan bueno. Él realmente saca lo mejor de ella, ya sabes, profesionalmente hablando. El énfasis en profesionalmente fue tan sutil como un ladrillo a través de una ventana. Trabajan bien juntos, asentí. Mara se inclinó más cerca, su voz bajando a un susurro conspirador. Tienes suerte de tener una esposa tan ambiciosa. Algunos hombres se sentirían amenazados por una mujer que trabaja tan de cerca con alguien como Tadeo. Es tan exitoso, tan encantador. Pero tú eres lo suficientemente seguro de ti mismo como para no preocuparte por eso. Ahí estaba. La misma técnica de manipulación que usaba Elena, envuelta en una falsa preocupación y entregada con una sonrisa. Cualquier objeción que yo planteara sería evidencia de inseguridad, celos, comportamiento controlador. Tienes razón, dije. Debería estar agradecido de que sea tan motivada. Mara sonrió, satisfecha de haber entregado su mensaje. Exactamente. La confianza es tan importante en un matrimonio. Terminé mi cerveza y me levanté. Salúdame a Tadeo la próxima vez que lo veas. Su sonrisa vaciló por un instante. Por supuesto. La dejé en el bar y conduje a casa. Mi decisión se cristalizaba con cada kilómetro. Suficientes juegos, suficientes insinuaciones y advertencias y posicionamiento cuidadoso. Era hora de la acción directa. En casa, abrí la laptop de Elena y navegué hasta su correo electrónico. La contraseña seguía siendo la fecha de nuestro aniversario, lo que se sentía como una confianza suprema o una crueldad casual. Revisé sus mensajes recientes con Tadeo, buscando la munición adecuada. Ahí, un mensaje de hacía 2 días, no puedo esperar a nuestra reunión de esta noche. Tengo algunas ideas que me gustaría explorar contigo en privado. La respuesta de Tadeo, en mi casa a las 8. Ven preparada para trabajar hasta tarde. Suficientemente inocente en la superficie, pero el subtexto era claro para cualquiera que prestara atención. Y Catalina Sáenz me parecía alguien que prestaba mucha atención. Reenvié toda la cadena de correos a la dirección personal de Catalina. Sin comentarios, sin explicación, solo los mensajes con sus marcas de tiempo y metadatos intactos.
Luego, reenvié la misma cadena a la Junta Directiva de Publicidad Meridiano. Sus direcciones de correo electrónico estaban en el sitio web de la empresa, un monumento a la transparencia corporativa que estaba a punto de convertirse en la peor pesadilla de Tadeo. Finalmente, envié los mensajes al Departamento Legal y a Recursos Humanos de Meridiano. Las relaciones en el lugar de trabajo no eran ilegales, pero creaban problemas de responsabilidad, especialmente cuando una de las partes supervisaba a la otra. Borré la carpeta de enviados y cerré la laptop. Los resultados se decidirían por sí mismos ahora. A la mañana siguiente, Elena salió a trabajar con su prisa habitual. Café en una mano, teléfono en la otra. Parecía normal, incluso relajada. La victoria de Solano le había dado confianza, la había hecho sentir intocable. Esa confianza no duraría mucho. Pasé la mañana trabajando en la actualización de seguridad de la red de un cliente, pero mi mente seguía divagando hacia Publicidad Meridiano. En algún lugar de ese edificio de cristal, Tadeo Sáenz estaba a punto de tener el peor día de su vida profesional. A las 11:30, sonó mi teléfono. Elena. Pedro, algo está pasando en el trabajo. No puedo hablar mucho, pero hay una especie de reunión de emergencia de la Junta. Han llamado a Tadeo. ¿Qué tipo de emergencia? No lo sé. Recursos Humanos no dice nada, pero la gente está hablando. Alguien envió correos anónimos a la Junta sobre relaciones laborales inapropiadas. Hice ruidos de simpatía mientras me felicitaba en silencio por el momento elegido. Eso suena serio. Lo es. Toda la oficina está llena de rumores. Tengo que irme. Están convocando otra reunión. Colgó y me permití un momento de satisfacción. La primera ficha de dominó había caído. La tarde trajo más llamadas de Elena. Tadeo había sido suspendido mientras se realizaba una investigación. La Junta estaba realizando entrevistas con todo el personal directivo. Recursos Humanos estaba revisando los archivos del personal y las políticas de la empresa. Esto es un caos, dijo durante su tercera llamada. Nadie sabe lo que está pasando, pero todo el mundo tiene miedo de ser el siguiente. ¿Qué tipo de relaciones están investigando? Cualquier cosa que viole la política de ética de la empresa. Supervisores saliendo con subordinados, conflictos de interés, mal uso de los recursos de la empresa, la paranoia corporativa habitual. Pero no era paranoia si las amenazas eran reales. Esa noche, Elena llegó a casa con aspecto de estar en shock. Se sirvió una copa grande de vino y se sentó a la mesa de la cocina, mirando a la nada. ¿Mal día? Pregunté. El peor. Tadeo ha sido suspendido indefinidamente. Están revisando todas sus cuentas, todas sus decisiones de personal. Alguien va a pagar por esto, y me temo que podría ser yo. ¿Por qué estarías en problemas? Me miró con esos ojos verdes que una vez lo prometieron todo y ahora solo contenían cálculo. Porque trabajo de cerca con Tadeo, porque he estado en sus cuentas. Porque en situaciones como esta, la culpa por asociación es suficiente. Me senté frente a ella, busqué su mano. No has hecho nada malo. ¿No lo he hecho? La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una confesión esperando nacer. Por un momento, pensé que podría decirme la verdad, admitir la aventura, pedir perdón, darnos la oportunidad de reconstruir algo honesto. En cambio, apartó la mano y terminó su vino. Necesito ser cuidadosa, dijo. Distanciarme de Tadeo hasta que esto pase, concentrarme en mis propias cuentas, en mi propia reputación. Eso suena inteligente. Asintió, ya planeando su estrategia de supervivencia. Probablemente debería trabajar desde casa mañana, evitar el drama de la oficina hasta que las cosas se calmen. Pero trabajar desde casa significaba que yo podría monitorear sus llamadas, rastrear sus movimientos, verla navegar la crisis que yo había creado. La ironía era perfecta. Esa noche, mientras Elena dormía a mi lado, me quedé despierto pensando en las consecuencias. Había disparado el primer tiro en una guerra que no estaba seguro de poder ganar. Tadeo Sáenz tenía dinero, conexiones y recursos que yo no podía igualar. Pero también tenía vulnerabilidades que apenas comenzaba a explorar.
Y yo tenía algo que él no. Nada que perder. A la mañana siguiente, llegó la confirmación de que mi estrategia estaba funcionando. Benito llamó con chismes de sus fuentes habituales. Tadeo Sáenz está en serios problemas, dijo. La reunión de la Junta se puso nuclear ayer. Su esposa estaba allí, con cara de querer desollarlo vivo. Se dice que alguien le envió pruebas explícitas de sus actividades extracurriculares. ¿Explícitas cómo? Cadenas de correos, documentación cronológica, registros financieros. Un trabajo de detective profesional. Quienquiera que haya hecho esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Hice sonidos evasivos mientras revisaba mentalmente mis próximos movimientos. Los correos electrónicos habían sido solo la salva inicial. Ahora necesitaba aumentar la presión. Forzar a Tadeo y a Elena a cometer errores que completarían su destrucción. ¿Se sabe algo de cómo afecta esto a los otros empleados? Pregunté. Depende de cuán metidos estuvieran en los negocios de Tadeo. Cualquiera que lo estuviera cubriendo, facilitando sus acciones o beneficiándose de su protección probablemente esté sudando ahora mismo. Incluida mi esposa. Colgué y encontré a Elena en la cocina, con la laptop abierta y el teléfono pegado a la oreja. Estaba hablando con alguien sobre control de daños, gestión de la reputación, posicionamiento estratégico. La conversación sonaba ensayada, como si hubiera estado practicando su defensa toda la noche. Cuando colgó, le llevé café y le pregunté cómo estaba aguantando. Mejor, dijo. Hablé con algunas personas, obtuve algo de perspectiva sobre la situación. Esto podría ser una oportunidad para mí. ¿Cómo es eso? Con Tadeo fuera, hay un vacío de poder en la alta dirección. Si manejo esto bien, me distancio de sus problemas mientras mantengo mis relaciones profesionales. Podría salir ganando. Ya estaba reescribiendo la historia, posicionándose como una víctima inocente del mal juicio de Tadeo. La velocidad de su reinvención era impresionante y aterradora. Pero aún no había terminado con ninguno de los dos. Catalina Sáenz se veía exactamente como el tipo de mujer que se había casado con Tadeo por razones estratégicas en lugar de románticas. Cabello rubio platino, ropa de diseñador y el tipo de furia controlada que provenía de años de manejar una imagen pública mientras estaba casada con una decepción privada. La observé desde el otro lado del estacionamiento de Publicidad Meridiano, a donde había llegado en un Mercedes plateado para recoger los efectos personales de su esposo. Tadeo no estaba con ella, probablemente escondido en casa, llamando a abogados e intentando averiguar cuánto le costaría este escándalo. Salió del edificio 20 minutos después, cargando una sola caja de cartón. Todo lo que importaba en la vida profesional de Tadeo Sáenz, reducido a material de oficina y algunas fotos enmarcadas. Esa noche, Elena llegó a casa con la noticia de que la investigación se estaba expandiendo. Están revisando todas las cuentas de Tadeo, dijo, sirviéndose vino con manos temblorosas. Buscando irregularidades, violaciones de políticas, cualquier cosa que pueda exponer a la empresa a responsabilidades. ¿Encontraron algo? Informes de gastos que no cuadran, cenas con clientes que podrían haber sido reuniones personales, autorizaciones de viaje para conferencias que nunca ocurrieron. Estaba describiendo sus propias actividades sin darse cuenta. Las cenas en los vitrales, las reuniones en el hotel, las sesiones de estrategia nocturnas que no tenían nada que ver con la publicidad. ¿Qué pasa si encuentran violaciones? Depende de la gravedad. Amonestaciones, suspensiones, despidos. En casos extremos, podrían emprender acciones legales. Asentí con simpatía mientras calculaba cuánta evidencia tenía de su complicidad. ¿Suficiente para destruir su carrera? Ciertamente. Quizás suficiente para arruinarla profesionalmente para siempre. Pero yo quería más que consecuencias profesionales. Quería una devastación total. A la mañana siguiente, conduje hasta el condominio de Tadeo. Su BMW no estaba en el estacionamiento, probablemente en el taller para reparar el rasguño. O quizás lo estaba escondiendo de la ira de su esposa. El vestíbulo del edificio tenía un directorio de residentes, y anoté el número de su apartamento para referencia futura. Luego conduje a la oficina de caridad de Catalina Sáenz en el hospital infantil.
Figuraba como directora de desarrollo, un puesto que requería absoluta autoridad moral y una reputación intachable. Entré en la oficina y pedí hablar con ella sobre una posible donación. La recepcionista, una joven de ojos sinceros y una insignia de voluntaria del hospital, me llevó a la oficina de Catalina. Catalina Sáenz era aún más formidable en persona. Se sentó detrás de un escritorio de caoba como una jueza preparándose para dictar sentencia, sus ojos azules evaluándome con la precisión de un cirujano. Señor Calderón, dijo, mirando la tarjeta de presentación que le había dado a su asistente. ¿Le interesa apoyar nuestro programa de cáncer pediátrico? Entre otras cosas. Creo en la responsabilidad, señora Sáenz, personal y profesional. Su expresión no cambió, pero algo se movió detrás de sus ojos. Esa es una filosofía admirable. Creo que estará de acuerdo en que las personas en posiciones de confianza tienen obligaciones especiales con sus organizaciones, sus familias, sus comunidades. Absolutamente. Metí la mano en mi chaqueta y saqué un sobremanila. Tengo información que podría interesarle sobre la confianza, la responsabilidad y la importancia de tomar buenas decisiones. Tomó el sobre sin abrirlo. ¿Qué tipo de información? Del tipo que ayuda a las personas a tomar decisiones informadas sobre su futuro. Me levanté, caminé hacia la puerta y luego me volví. Por cierto, su esposo tiene un excelente gusto para los restaurantes. Los vitrales sirve un tiramisú maravilloso. Su rostro se puso blanco, pero mantuvo la compostura. 20 años de galas de caridad y reuniones de junta le habían enseñado a sonreír mientras el mundo se derrumbaba a su alrededor. Gracias por su interés en nuestro programa, señor Calderón. Gracias por su tiempo, señora Sáenz. Espero que la información le sea útil. La dejé con el sobre que contenía registros detallados de la cuenta de gastos de Tadeo, irregularidades, recibos de restaurantes y cargos de hotel. Nada ilegal, pero mucho que sería difícil de explicar a una esposa que controlaba las finanzas familiares. Esa tarde, Benito llamó con una actualización. Tadeo Sáenz está teniendo una semana muy mala, dijo. Se dice que su esposa solicitó la separación, se mudó de su casa, contrató a un abogado y comenzó a hacer preguntas sobre sus bienes en común. Suena caro. Se pone peor. La Junta está trayendo investigadores externos para revisar sus cuentas. Auditores profesionales, contadores forenses, todo el equipo. Si hay algo que encontrar, lo encontrarán. Sentí una oleada de satisfacción. Las fichas de dominó estaban cayendo exactamente como lo había planeado. ¿Y los otros empleados? Depende de lo que descubra la investigación. Cualquiera que estuviera involucrado en las actividades cuestionables de Tadeo probablemente esté actualizando su currículum. Incluida Elena, aunque ella aún no lo sabía. Esa noche, llegó a casa más tarde de lo habitual, con aspecto agotado y preocupado. Había pasado el día siendo entrevistada por investigadores, respondiendo preguntas sobre su relación laboral con Tadeo, su conocimiento de sus prácticas comerciales, su participación en el entretenimiento de clientes. ¿Cómo te fue? Pregunté. Difícil. Preguntaron sobre todo. Reuniones, cenas, viajes, informes de gastos. Les dije la verdad, pero no estoy segura de que me creyeran. ¿Qué verdad? Me miró bruscamente. Que mi relación con Tadeo era estrictamente profesional, que no tenía conocimiento de ninguna violación de políticas, que estaba concentrada en mis propias cuentas y responsabilidades. Cada mentira salió con fluidez, practicada. Había estado ensayando su historia, coordinándose con abogados, preparándose para el peor de los casos. Estoy seguro de que lo entienden, dije. Eso espero. Mi carrera depende de ello. Pero su carrera ya estaba acabada. Simplemente aún no lo sabía. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Cuando respondí, la voz de Catalina Sáenz era nítida y controlada. Señor Calderón, me gustaría reunirme con usted de nuevo para discutir su donación al hospital. Por supuesto. ¿Cuándo le vendría bien? Esta tarde. Pero no en mi oficina, en un lugar más privado.
acordamos encontrarnos en una cafetería del centro, el tipo de territorio neutral donde las mujeres ricas hacían negocios que no querían asociar con sus roles públicos. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en un reservado de esquina con un latte intacto y el sobremanila que le había dado. Parecía mayor que en su oficina, como si la información que le había proporcionado la hubiera envejecido de la noche a la mañana. Siéntese, dijo sin preámbulos. Me senté frente a ella, notando el anillo de bodas que aún llevaba y la forma cuidadosa en que se comportaba, como si un movimiento en falso pudiera hacer añicos su compostura por completo. Usted es el esposo de Elena Calderón, dijo. Lo soy. ¿Y sabe lo de la aventura? Lo sé. Asintió, abrió el sobre y esparció su contenido sobre la mesa entre nosotros, recibos de restaurantes, cargos de hotel, informes de gastos que documentaban meses de engaño. ¿Desde cuándo lo sabe? Desde hace lo suficiente como para reunir pruebas. No lo suficiente como para decidir qué hacer al respecto. ¿Qué es lo que quiere? Justicia, responsabilidad, el fin de las mentiras. Me estudió por un largo momento, y pude verla calculando, sopesando opciones, evaluando riesgos, planeando su próximo movimiento. Mi esposo es un tonto, dijo finalmente. Pero es mi tonto, y está a punto de perderlo todo por su mal juicio. Esa fue su elección. No, señor Calderón, esa fue su elección. ¿Usted envió esos correos, no es así? Inició esta investigación. No lo negué. Lo que suceda a continuación depende de lo que usted quiera que suceda. Me incliné hacia adelante, encontrando sus ojos. Quiero que enfrenten las consecuencias de sus acciones. Ambos. Y luego, quiero seguir con mi vida. Recogió los papeles y los volvió a meter en el sobre. Puedo ayudarle con eso, pero necesitaré su cooperación. ¿Qué tipo de cooperación? Del tipo que asegura que esta situación se resuelva rápida y silenciosamente, con un daño mínimo para las partes inocentes. ¿Tales como? Como yo, la reputación de mi familia y los esfuerzos de recaudación de fondos del hospital. Consideré su propuesta. Catalina Sáenz tenía recursos que yo no podía igualar. Dinero, conexiones, influencia. Una alianza con ella podría garantizar la destrucción total de las carreras de Tadeo y Elena, mientras me protegía de represalias. ¿Qué tenía en mente? Pregunté. Sonrió por primera vez desde que la conocí, y fue una sonrisa afilada como un cristal roto. Permítame mostrarle cómo las personas poderosas manejan problemas como este. La sala de juntas de Publicidad Meridiano olía a café caro y a pánico caro. A través de las ventanas del suelo al techo, podía ver el estacionamiento donde todo esto había comenzado, donde vi por primera vez a mi esposa subirse al BMW de Tadeo Sáenz con la intimidad casual de una larga práctica. Ahora, Tadeo estaba sentado en el extremo más alejado de la mesa de conferencias, su arrogancia habitual reemplazada por la desesperación de ojos hundidos de un hombre que ve cómo su mundo se derrumba en tiempo real. Elena se sentó a 3 sillas de él, la cuidadosa distancia un intento fútil de evitar la culpa por asociación. Catalina Sáenz había organizado esta reunión con precisión quirúrgica. Como la mayor donante individual del hospital infantil y miembro de la junta directiva de 3 organizaciones locales, tenía una influencia que llegaba a todos los rincones de la comunidad. Cuando solicitó una reunión privada con la dirección de Meridiano para discutir preocupaciones sobre la reputación, no pudieron negarse. Se suponía que yo no debía estar aquí, pero Catalina había insistido, y Catalina era el tipo de mujer que consigue lo que quiere. Antes de empezar, dijo, su voz cargada con la autoridad del dinero viejo y las conexiones aún más antiguas, quiero agradecerles por acceder a esta solicitud inusual. Ricardo Huerta, el director ejecutivo de Meridiano, se removió incómodo en su silla. Por supuesto, señora Sáenz, aunque no tengo del todo claro el propósito de esta reunión. Claridad, dijo Catalina, abriendo un portafolio de cuero. Estoy aquí para proporcionar claridad sobre los recientes acontecimientos en su empresa. Sacó una pila de documentos, registros financieros, impresiones de correos electrónicos, informes de gastos, recibos de hotel, el archivo completo del romance de Tadeo y Elena, organizado con la precisión metódica de un fiscal que prepara un caso.
Estos documentos detallan un patrón sistemático de violaciones de políticas, mal uso de los recursos de la empresa e incumplimiento del deber fiduciario por parte del señor Sáenz y la señora Calderón. Tadeo empezó a hablar, pero Catalina lo interrumpió con una mirada que podría congelar el helio. La evidencia es completa e irrefutable. Cargos de hotel facturados a cuentas de clientes, gastos de restaurante para reuniones personales, autorizaciones de viaje para conferencias que nunca existieron, tiempo de la empresa utilizado para actividades personales. Deslizó copias de los documentos sobre la mesa a cada miembro de la Junta. Observé cómo sus rostros cambiaban a medida que asimilaban las implicaciones, no solo el romance en sí, sino las irregularidades financieras que lo convertían en una responsabilidad legal. Señora Sáenz, dijo Elena, con la voz cuidadosamente controlada, creo que ha habido un malentendido sobre la naturaleza de mi relación laboral con Tadeo. ¿De verdad? Catalina sacó su teléfono y lo colocó sobre la mesa. Quizás esto aclare las cosas. Presionó reproducir, y la voz de Tadeo llenó la sala. No puedo esperar a esta noche. El mismo lugar de siempre. Luego la voz de Elena, yo llevaré el vino. Tú trae esas ideas que querías explorar en privado. La grabación era devastadora. No porque fuera explícitamente inapropiada, sino porque la intimidad era inconfundible. No eran colegas discutiendo negocios, eran amantes planeando un encuentro clandestino. ¿Cómo comenzó Tadeo, obtuvo esta grabación? Catalina sonrió. Su esposa ha estado documentando sus actividades durante meses, señor Sáenz. Un seguro, podría decirse, para los procedimientos de divorcio. La sala quedó en silencio, excepto por el suave zumbido del aire acondicionado. Vi el rostro de Elena pasar por un ciclo de emociones, conmoción, miedo, ira y, finalmente, cálculo. Ya estaba planeando su próximo movimiento, buscando un ángulo que pudiera salvar su carrera. Ricardo, dijo, dirigiéndose al director ejecutivo, quiero dejar claro que, aunque pude haber ejercido un mal juicio en mis relaciones personales, nunca he violado la política de la empresa con respecto a las cuentas de clientes o los informes de gastos. Catalina se rió, un sonido como de cristal rompiéndose. ¿En serio? ¿Revisamos los gastos de la cuenta Solano? ¿Las cenas en los vitrales cargadas a entretenimiento de clientes? ¿Las salas de reuniones del Hotel Rivera que nunca se usaron para fines comerciales? Produjo otro conjunto de documentos. Estos mostraban un patrón de informes de gastos fraudulentos que se remontaba a 6 meses. Cada cena, cada habitación de hotel, cada gasto de negocios inventado que había financiado su romance. Esto no es solo un asunto de personal, continuó Catalina. Es un posible fraude, malversación de fondos de la empresa, el tipo de comportamiento que atrae la atención regulatoria y la investigación criminal. Las implicaciones legales golpearon la sala como un golpe físico. El rostro de Ricardo Huerta palideció al darse cuenta del alcance de la responsabilidad. No se trataba solo de despedir a 2 empleados, se trataba de proteger a la empresa de un proceso penal. ¿Qué es lo que quiere? Le preguntó a Catalina. Resolución. Limpia, completa e inmediata. Esbozó sus términos con la precisión de un cirujano extirpando un tumor. Tadeo y Elena serían despedidos por causa justificada, perdiendo toda indemnización y beneficios. Firmarían acuerdos de confidencialidad exhaustivos, que les impedirían hablar de su empleo o de las circunstancias de su despido. Reembolsarían todos los fondos malversados y aceptarían prohibiciones permanentes para trabajar en la industria de la publicidad. ¿Y si se niegan? Preguntó Ricardo. Entonces me veré obligada a compartir esta información con la oficina del fiscal del distrito, la Junta de Licencias del Estado y varias publicaciones importantes de la industria. No era una negociación. Era una ejecución. Tadeo intentó una última jugada desesperada. Catalina, por favor, podemos arreglar esto en privado, el matrimonio, el dinero, todo. Pero destruir mi carrera no ayudará a nadie. Ella se giró para mirarlo con la furia fría de una mujer que había pasado 20 años casada con un hombre al que, finalmente, era libre de destruir. Tienes razón, Tadeo. Destruir tu carrera no ayudará a nadie. Pero me satisfará a mí.
La reunión terminó con firmas en documentos de despido y acuerdos de confidencialidad. Tadeo y Elena fueron escoltados fuera del edificio por seguridad, su acceso corporativo revocado. Sus vidas profesionales efectivamente terminadas. Seguía Catalina hasta el estacionamiento, donde su Mercedes esperaba como un carruaje de plata de la venganza. Gracias, dije. No me des las gracias todavía. Esto es solo el principio. Me entregó una tarjeta de presentación de una abogada de divorcios, una de las más caras del estado. Margarita Cano se especializa en casos que involucran fraude financiero y adulterio. Ella se asegurará de que recibas todo lo que te corresponde en el divorcio. No lo quiero todo. Solo quiero salir de esto. Señor Calderón, su esposa ha estado robando a su empleador para financiar un romance con un hombre casado. Ha cometido fraude, adulterio e incumplimiento de contrato. Tiene derecho a una compensación por el daño que ha causado a su matrimonio y a su reputación. Tenía razón, pero la venganza había perdido su atractivo. Había querido justicia, rendición de cuentas, el fin de las mentiras. Ahora tenía las tres cosas, y se sentían huecas como la victoria. ¿Qué les pasará ahora? Tadeo será divorciado, desempleado e inempleable en su campo elegido. Su reputación en esta comunidad está acabada. Elena enfrentará consecuencias similares, además de posibles cargos criminales si el fiscal del distrito decide seguir con las acusaciones de fraude. Era todo lo que había querido cuando esto comenzó: destrucción total, consecuencias completas, justicia servida con precisión quirúrgica. Entonces, ¿por qué me sentía vacío? Hiciste lo correcto, dijo Catalina, como si leyera mis pensamientos. Ellos tomaron sus decisiones. Tú simplemente te aseguraste de que enfrentaran las consecuencias apropiadas. Asentí y caminé hacia mi coche, dejando a Catalina con su Mercedes de plata y su fría satisfacción. El estacionamiento estaba casi vacío ahora, solo unos pocos vehículos dispersos pertenecientes a empleados que se habían quedado hasta tarde para procesar el drama del día. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Elena: tenemos que hablar. Pero no necesitábamos hablar. Todo lo que importaba ya se había dicho en esa sala de juntas, en esos documentos, en la cuidadosa destrucción de 2 carreras y un matrimonio. Conduje a casa, a la casa que habíamos compartido durante 15 años, pasando por el sótano donde había planeado esta campaña, por la cocina donde me había contado tantas mentiras cuidadosas. El silencio se sentía diferente ahora, no vacío, sino limpio. Mañana, llamaría a Margarita Cano y comenzaría los trámites de divorcio. Vendería la casa, dividiría los bienes y empezaría a construir una vida que me perteneciera enteramente a mí. Esta noche, me senté en mi taller del sótano, rodeado de herramientas y proyectos, y la honesta satisfacción del trabajo completado. Me habían llamado inseguro por cuestionar sus noches tardías. Habían tenido razón sobre la inseguridad, pero se habían equivocado en todo lo demás. No era el último hombre honesto de la ciudad.